Lo que vamos a ver hoy día es principalmente la segunda mitad del siglo XIX, es decir, de 1850 en adelante, ¿ya? Siglo XIX, 1800. ¿Ya? Y nos vamos a enfocar principalmente en las reformas liberales. Y aquí vamos a explicar un poquito, recordando también lo que vimos. ¿Ya? ¿Por qué se caracteriza el siglo XIX en Chile? Principalmente por esta pugna, esta pelea que tienen las dos grandes ideologías, podríamos decir, estos dos grandes grupos, por llegar a implementar su forma de gobierno. ¿Ya? Y teníamos los grupos conservadores, que querían un gobierno más autoritario, y por otro lado teníamos a los liberales, ¿ya? Que querían ideas más de igualdad, de derechos y deberes, más libertades individuales, ¿ya? Y ideas más laicas, que eso lo vamos a explicar después, ¿ya? Entonces, en el siglo, a pesar de estos dos pueblos, van a existir muchos cambios, ¿ya? Va a haber un crecimiento bastante grande en lo que es todo lo que es la educación, modernización del país, ¿ya? Crecimiento en la ciencia y también en lo que es en el ámbito político, es decir, de la forma de gobernar el país, ¿ya? Porque nosotros estamos viendo qué ha pasado con el país, cómo se ha gobernado el país, qué es lo que, de alguna forma, estos problemas, quién gobierna, quién no gobierna, que han sido problemas que siempre ha tenido Chile y que van a seguir teniendo. Que vamos a ver que un sector quiere gobernar y otro sector también quiere gobernar. Estos problemas o estas cosas siempre han pasado, ¿ya? Y pasó en el siglo XIX, perdón, y vamos a ver cómo estos grupos quieren de alguna forma alcanzar el gobierno, gobernar el país, ¿ya? Entonces los conservadores eran los que estaban gobernando, ¿ya? Desde 1830, ¿ya? Empezaron a gobernar y gracias a la Constitución de 1833 establecieron lo que era un fuerte presidencialismo. Es decir, el presidente tenía mucho poder y podía gobernar sin oposición, ¿ya? Prácticamente el presidente hacía lo que quería porque nadie se lo ponía, ¿ya? Por eso también era una forma más autoritaria. Y vemos los presidentes que estuvieron en ese periodo, que era Prieto desde 1831 a 1841. Y la pregunta es, ¿por qué 10 años si la Constitución decía que podían gobernar 5 años? ¿Por qué creen que gobiernan 10 años? A ver, ¿quién se le ocurre? Veamos. ¿Qué decía la Constitución? El cargo de presidente duraba 5 años con la posibilidad de reelección. ¿Por qué creen entonces que los gobiernos de cada presidente duran 10 años? Si deberían durar 5. ¿Qué creen que pasó? Porque era la Constitución de ese año. Ya, pero la Constitución decía que los presidentes podían durar 5 años con posibilidad de reelección. ¿Qué habrá pasado entonces? Ahí vamos a ver. ¿Qué dice la Constitución? Posibilidad de reelección, ¿cierto? Entonces, si un presidente duraba 5 años, estos 3 presidentes los reeligieron. Entonces, 5 más 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 5 más 5? 10. 10, perfecto. Entonces, los presidentes eran reelectos. Y el primer presidente fue Prieto, después Bulnes, después Montt. ¿Ya? Esos son los gobiernos conservadores. Los presidentes de estos gobiernos que de alguna forma van a ser muy autoritarios y de alguna forma van a dar el orden del país. ¿Ya? ¿Qué cosas tenían que hacer estos gobiernos? ¿Ya? Después de la independencia y de todos estos problemas que tuvo Chile en los primeros años, de momento donde se tenían que organizar, de alguna forma Chile tuvo que gastar mucho dinero, ¿ya? En la independencia había gastado mucho dinero y tuvo que pedir prestado dinero. Entonces, cuando tuvo que pedir prestado, quedó en deuda y tuvo una deuda externa bastante grande con Inglaterra, ¿ya? Entonces los gobiernos conservadores de alguna forma querían acabar con esta deuda, entonces empezaron a hacer una política para reunir más dinero, ¿ya? Entonces empezaron a hacer políticas de impuestos, políticas de aduanas, ¿ya? La idea era que el país tuviera más dinero para poder pagar la deuda externa, ¿ya? Porque a pesar de todo de que Chile había sido independiente, ahora era un país que tenía una deuda, por lo tanto tenía que pagar esa deuda.
y los gobiernos van a establecer serie de medidas para ganar más dinero, poniendo impuestos, creando aduanas, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con la economía? ¿Cómo también va a ganar plata Chile? Y desde gran parte de su historia Chile ha ganado dinero, o ganado plata, podemos decir, vendiendo materias primas. ¿Ya? ¿Qué es una materia prima? ¿Ya? O vendiendo recursos naturales, como lo vimos el año pasado. ¿Qué eran los recursos naturales? Para que se vean qué eran. ¿Qué eran los recursos naturales? El cobre, el oro, el hierro. Y el cobre, el hierro y el oro. Bien. ¿Y esos recursos de dónde se sacan? De la minería. De la minería y, para hablar esos, el oro, el cobre y el hierro, de la minería, pero específicamente los recursos naturales se sacan de la naturaleza. ¿Ya? Son los que nosotros sacamos de la naturaleza y los utilizamos. Entonces Chile, de alguna forma, su auge de economía se vio beneficiado por que fue un país exportador de materias primas. ¿Ya? Materias primas como el oro, plata y el cobre, el trigo, ¿ya? El trigo que es muy importante, que se saca de la agricultura, y posteriormente el salitre. ¿Ya? ¿Qué es el salitre? Es esta roquita que vemos acá, que se muele y sirve para hacer como fertilizante, también para hacer cosas de pólvora, ¿ya? Que fue muy cotizado en el siglo XIX. ¿Ya? Entonces Chile va a ganar plata, va a ganar dinero, va a ganar toda su riqueza, se va a hacer gracias a un modelo exportador. ¿Ya? Un modelo exportador de materias primas. ¿Cómo dice ahí? Un modelo primario exportador o de desarrollo hacia afuera. Porque Chile en sí no producía cosas, ¿ya? No es que produjera autos ni que vendiera autos, sino que vendía la materia prima para después hacer un auto. Solo vendía recursos naturales. Eso es lo importante. Y así Chile de alguna forma empezó a ganar dinero vendiendo sus recursos naturales, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar en la política? ¿Ya? Como dijimos, los gobiernos conservadores habían gobernado durante mucho tiempo, ¿ya? Entonces, en la economía está ganando plata, pero quien gobierna es solo un grupo, que serían los grupos conservadores, ¿ya? Y esto también empieza a haber unos problemas, porque no a todos les gustan cómo gobernaban los conservadores, ¿ya? Hay algunos grupos que querían que el país no fuera como estaba siendo, querían algunas reformas. Y estos grupos van a ser los grupos liberales, ¿ya? Los grupos liberales que los grupos liberales que habían perdido hace 20 años volvieron de alguna forma a organizarse y así es como aparece el Partido Liberal, ¿ya? O como hoy día conocemos los partidos políticos, ¿cierto? Han visto que existen muchos partidos políticos hoy en día, si usted ve la noticia de repente, o ve las votaciones, hay partidos políticos que piensan diferente cada uno de ellos. Aquí también empiezan a surgir el Partido Liberal. Partido Liberal que quería cambios en el gobierno, quería cambios en el país, y de cambios de cómo se estaba llevando el país. ¿Ya? ¿Y cuándo van a llegar a tener el poder en realidad? ¿Cuándo van a poder llegar a gobernar? Van a ser entre 1861 y 1891. Que este periodo de la historia se va a llamar el periodo de los gobiernos liberales. Entonces, a ver, teníamos gobiernos conservadores los primeros 30 años y después tenemos los gobiernos liberales. ¿Ya? ¿Por qué se va a caracterizar estos gobiernos liberales? Se van a caracterizar por reformar el sistema político del país y cambiar muchas cosas que el país tenía. ¿Ya? Los gobiernos conservadores de alguna forma impulsaron un orden, ¿ya? Un orden instaurado en la autoridad del presidente, crecieron económicamente exportando materias primas. Los gobiernos liberales van a hacer un cambio en eso, de cómo el presidente va a gobernar, cuáles van a ser las instituciones que van a estar rigiendo el país. Entonces aquí vamos a ver un poquito de los gobiernos liberales. ¿Qué van a hacer estos gobiernos liberales? ¿Ya? Van a avanzar en distintos ámbitos, ¿ya? Principalmente en lo que es el territorio nacional, va a cambiar el territorio nacional, principalmente por lo que pasa en las guerras, etc. Y también con la forma de la economía, qué vamos a exportar, ahora vamos a exportar salitre, como les dije, y la disminución del poder de la Iglesia Católica. Pero quiero que nos enfoquemos en esto. Actualmente
en ese tiempo, el territorio de Chile era lo que está marcado en verde. ¿Lo ven? Esto era el territorio de Chile. Llegaba hasta Copiapó, ¿ya? Y ocupaba gran parte de la Patagonia aquí. Y tenía salida con el Océano Atlántico. Actualmente Chile es así, ¿o no? El territorio, como lo vemos acá en verde. ¿Sí o no? ¿Alguien podría responder si Chile actualmente es así? ¿Tiene más terreno Chile hoy en día? ¿Tendrá más terreno que antes, no? A ver, veamos. Hoy en día, en el norte, ¿ha cambiado la frontera que existía? Acá existía en Copiapó, estaba la frontera con Bolivia. ¿Qué pasó acá en el norte del país? Actualmente. ¿Hasta dónde llega Chile actualmente? ¿Tiene más territorio o menos territorio? Tiene más porque dice que ahí dice que nuestro territorio de hoy en día es Perú. Claro, hasta aquí donde estaría Arica. Está ¿Ya? Antofagasta, Arica. Que eso antes era territorio boliviano y parte también territorio peruano. Ya, en el sur de Chile. Ahí viene Alonso. ¿Qué pasó en el sur de Chile? ¿Tiene más territorio o menos territorio? Creo que tiene el mismo. ¿El mismo? ¿Seguros, seguros? Sí. ¿O no? A ver. ¿Alguien puede ayudar ahí un poquito? ¿Qué pasó en el sur de Chile? Te voy a marcar aquí un Creo que poquito. tiene lo mismo. Acá, esta parte es de Chile, ¿cierto? No, esta es de Chile. Pero dice que es Perú. Claro, acá, ahora actualmente aquí este es un mapa antiguo. ¿Ya? ¿Qué pasó con el sur de Chile? Lo verde grande es Argentina. ¿Todo esto verde? Todo esto verde que está acá, actualmente es territorio argentino. ¿Ya? Entonces, en las fronteras de Chile en este periodo cambiaron bastante. ¿Ya? Si bien aumentaron en el norte, disminuyeron un poco lo que es el sur, como dice el Alonso. Entonces, vamos a ver que en este periodo van a haber bastantes cambios. Cambios territoriales, que lo vamos a ver más adelante con las guerras que hubieron en Chile. No sé si alguien ha escuchado la guerra del Pacífico. Sí, la han escuchado porque cuando hablamos de Arturo Prat, ¿se acuerdan el 21 de mayo? ¿Ya? Ahí el territorio de Chile cambió mucho, ¿ya? Y cambió en el norte y en el sur también. Y eso se va a dar en estos gobiernos liberales, ¿ya? Que también van a hacer cambios en la política. Es decir, cómo se va a gobernar y qué instituciones van a tener el poder. Entonces, ¿qué van a hacer primero ellos? Como yo siempre he dicho, la Constitución tiene mucha importancia, ¿ya? Porque la Constitución es la ley principal del país, ¿ya? Y es prácticamente la que organiza el país. Entonces, necesitamos de alguna forma hacer reformas a una Constitución, ¿ya? Los liberales intentaron hacer reforma de la Constitución, hacer algunos cambios, ¿ya? Y aquí vamos a ver los principales cambios. En lo que es el Poder Ejecutivo, el presidente, ¿sí? Cuando hablamos de Poder Ejecutivo estamos hablando del presidente, se elimina la reelección inmediata del presidente, ¿ya? Es decir, antes podía durar 10 años el presidente porque podía ser reelecto, ahora máximo 5 años. Terminaba esos 5 años y no podía seguir otro gobierno. Tenía que cambiar la persona que iba a estar gobernando, no podía ser el mismo presidente. Entonces tenía que haber elecciones. De esa forma el presidente tiene menos poder y está menos tiempo en el poder, ¿ya? Se limitan las facultades del presidente, sobre todo lo que es el estado de sitio, que no puede de alguna forma gobernar e imponer estado de sitio cuando él quiera, ¿ya? En cambio, el poder legislativo también tiene algunas diferencias, ¿ya? No pueden ser electos como diputados los que son jueces, intendentes y gobernadores, ¿ya? Antes los intendentes podían ser electos como diputados, tenían hartos cargos, ¿ya? Ahora se prohíbe eso. Los diputados tienen que ser solamente diputados. Además, se simplificó el proceso de, como dice ahí, la acusación a un ministro de Estado, de manera de facilitar la fiscalización del Poder Ejecutivo. Ahora, el Poder Legislativo está cumpliendo la función de fiscalizar
al poder ejecutivo, es decir, al presidente y a su gobierno. Si el gobierno está haciendo algo mal, el poder legislativo lo puede acusar, ¿ya? Y ahí tienen, de alguna forma, se pueden solucionar esos problemas. Muchas veces llegaron a que los ministros de Estado tuvieran que renunciar porque están haciendo mal el trabajo, ¿ya? En este tiempo va a ocurrir mucho eso. ¿Qué pasó con las libertades individuales? Se van a ampliar las libertades individuales. Antes teníamos muy pocas libertades individuales, ahora se van a ampliar. Por ejemplo, el derecho a reunirse sin previo aviso y sin armas, que es lo que se conoce como una libertad de reunión. Derecho a asociarse sin previo aviso, sí, o sea, sin permiso, libertad de asociación. Después, libertad de enseñanza e imprenta. Y, de alguna forma, se redujo a un año el tiempo de estar en el país para obtener la ciudadanía y poder votar. Y aquí es muy importante, ¿qué va a ocurrir con el voto? Ya, ahora, si antes solamente podía votar la gente, hombres que tuvieran más de 25 años, si tuvieran un requisito de renta, es decir, que tuvieran una casa, un inmueble, ahora se elimina eso. Todas las personas que sean mayores de 21 años, que sean hombres, y sepan leer y escribir, pueden votar, ¿ya? Y se modificó la idea de evitar fraudes. Ahí la pregunta, ¿por qué las mujeres no podían votar? En muchos países las mujeres no tenían derecho a voto porque eran bastante diferentes a las sociedades antes, y la mujer se le veía siempre como alguien que tenía que estar cuidando la casa y bajo la tutela de un hombre, ¿ya? Primero del padre, después del esposo, entonces no se les daba derecho a voto. La mujer obtuvo derecho a voto, ¿se acuerdan que yo le había dicho que tenían que averiguar eso? ¿Ya? En la década de los 30, de 1930, pudo recién votar en elecciones de alcalde y en elecciones de presidente recién en 1950. ¿Ya? Es decir, hace como 70 años recién la mujer pudo empezar a votar. Antes solamente los hombres podían votar, ¿ya? Ahora se ha igualado mucho lo que es en sentido en lo ámbito político, ¿ya? Pero acá en la Constitución se abren más ideas de un voto de más personas, pero se sigue eliminando a lo que es la mujer. La mujer no puede votar todavía en esta reforma a la Constitución. Ya no es un cambio a la Constitución, es una reforma, es decir, se cambian algunas cosas. La mayoría se queda, pero estas cosas se cambian. Por ejemplo, el que puede votar. El hombre antes tenía que tener 25 años y tener una renta, un inmueble. Ahora solamente le sirve tener 21 años y saber leer y escribir. Eso también va a ir cambiando adelante. Y tenemos que ir viendo que, por ejemplo, después se va a eliminar esta idea de saber leer y escribir, después se le va a aumentar el voto a la mujer, después a la gente ciega que no podía votar. Entonces, cada vez se va a ir aumentando. Actualmente, todas las personas mayores de 18 años pueden votar, ¿ya? Partimos con solamente los hombres mayores de 25 años con un inmueble, y actualmente podemos votar todos, entonces eso también ha ido aumentando, ¿ya? Acá hay un cambio, en 1870, casi 40 años después se empieza a hacer un cambio. Y esto es lo que nos va a importar hoy día, lo que se conoce como las leyes laicas, ¿ya? Y tenemos que ver bien qué son las leyes laicas, ¿ya? Los liberales, la idea que tenían era separar lo que es la iglesia y el Estado, ¿ya? Que hubiera algo público que fuera el Estado y lo que fuera de la iglesia sea privado, de cada uno tuviera la libertad de elegir qué religión quisiera tener, que cada uno pudiera elegir su pensamiento religioso, por dónde se quería casar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que querían hacer los liberales era separar que la iglesia con el Estado tuvieran una unión, ¿ya? Que, por ejemplo, si alguien se quería casar, como ya lo he dicho bastante veces, se tenía que casar por la iglesia católica. Entonces tenía que ser católico. Es decir, tenía que estar bautizado, ¿ya? Si alguien quería estar por ejemplo, el registro civil no existía. ¿Quién veía quién había nacido? La iglesia. La iglesia estaba a cargo de todo esto de cuando nacía la gente, cuando se casaba la gente y cuando moría la gente. Cuando moría la gente tenía que ser enterrado en lo que es un cementerio católico y tenía que haber sido católico. Entonces, si alguien no era católico, primero no se podía casar, prácticamente para el Estado no existía porque no se había bautizado. ¿Ya? Entonces esto también lo quieren separar. Quieren hacer un Estado donde todos tuvieran mayores libertades. Cada uno pudiera
elegir la religión que quisiera, respetar la religión. Entonces querían hacer esta separación. Todo lo público que fuera del Estado y lo privado que las religiones fueran privadas, cada uno tuviera su propia religión sin influenciar a lo que sería el Estado. Antes las leyes se hacían en base a lo que era la religión católica. Entonces si había algo que la religión católica pensaba que estaba mal, no podía ser ley. ¿Ya? Eso va a ocurrir siempre. Entonces, ¿qué van a hacer los liberales con las leyes laicas? Van a intentar separar lo que es el Estado con la Iglesia Católica. ¿Ya? Y no lo van a poder separar totalmente, porque Chile va a seguir teniendo una religión oficial, pero van a hacer algunas leyes que van a permitir que exista más pluralidad en lo que es la religión, existan más religiones. Aquí vemos una caricatura que sería de cómo está separándose la Iglesia del Estado. Bueno, hay un gobernante y aquí un religioso, se están separando, ya no están unidos, ¿ya? Donde prácticamente cada uno gobierna. Y esto ocurrió porque hubieron muchos problemas a lo largo de este tiempo, donde se veía quién tenía más poder, la Iglesia Católica o el Estado. Y como siempre estaban juntos, hasta un momento tuvieron una discusión, y ahí empezó a decir, ya, el Estado tiene que separarse de la Iglesia. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Y cuáles van a ser estas leyes? Van a ser 3 leyes principales, ¿ya? La ley de cementerios laicos, la ley de registro civil y la ley de matrimonios. Son leyes que se van a crear. Entonces vamos a partir cuando uno nace. Uno nace, ¿a dónde va? Ya, la persona... No, mala pregunta. Cuando uno nace, ¿qué pasa con los padres? ¿Qué tienen que hacer? ¿Alguien sabe? Registrar al hijo en el registro civil. Registrar en el registro civil. Entonces vamos a partir ahí. Entonces el registro civil nace con la ley de registro civil. ¿Ya? Ahí es cuando ocurre, aproximadamente en 1870 la ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el registro civil? Se crea el registro civil y dice que estableció que el registro civil sería el encargado de llevar el registro de nacimientos, matrimonios y muertes, quitándoles esa atribución a la Iglesia Católica. Entonces, el registro civil ahora va a existir y va a ser el que se encargue de quien va a inscribir a las personas cuando nacen, cuando se casan y cuando mueren, registrarlo. ¿Ya? Antes no va a ser la Iglesia, va a ser el registro civil. Entonces, la Iglesia ahora ya no tiene nada que ver con lo que es cuando una persona nace, se casa o muere. ¿Ya? ¿Qué otra ley va a sacar ahora? En las leyes laicas, la ley de matrimonio civil. ¿Ya? Estableció que solo los matrimonios celebrados por el Estado tendrían validez legal, permitiendo además que las personas decidieran celebrar su unión a partir de las normas de la religión, de su religión. ¿Ya? Es decir, antes para el Estado solamente el matrimonio católico era un matrimonio legal. Con esta ley, el matrimonio va a ser el celebrado por el Estado, que se conoce como el matrimonio civil. ¿Han escuchado hablar del matrimonio civil? Del matrimonio civil y el matrimonio religioso. Ya, antes la gente solamente se podía casar por el matrimonio religioso. Ahora, con esta ley, las únicas que van a ser válidas para el Estado, para que sea legal, es el matrimonio civil, es decir, por el Estado. ¿Ya? Entonces, el que de alguna forma va a legalizar eso va a ser un abogado que va a casar a las personas. No va a ser un sacerdote, ¿ya? Independiente de su religión. ¿Ya? Porque acá, ahora ya. Antes solamente se podían casar por la Iglesia Católica. Ahora van a existir, se pueden celebrar otros ritos religiosos. ¿Ya? Acá ya no se van a prohibir las otras religiones. Y finalmente, la ley de cementerios laicos. ¿Ya? ¿Qué dice la ley de cementerios laicos? Estableció que, independiente de su religión, los muertos podían ser enterrados en cementerios estatales. Antes de esta ley, los católicos debían ser, los no católicos debían ser enterrados en cementerios especiales, como los cementerios de disidentes. Entonces ahora, la gente que moría puede ser enterrada en cementerios estatales. ¿Ya? Y aquí vamos a ver y vamos a leer unos textos que van a ser muy impactantes, poquito. ¿Ya? Entonces, ahora, necesito que, si tienes su libro, ¿no? Ahí cerca. Ya, a ver, voy a poner el libro para que vean un poquito esto. Profe, ¿quién es cilantro? Sí, eso mismo que quiero preguntar, pero se fue.
¿Se pueden poner bien el nombre, porfa? Si no, lo voy a tener que sacar. Pero acá se cambiaron el nombre. ¿Ya? Ya. Okay. Su libro en la página 81. Vamos a ver el tiro. 80-81. Y aquí vamos a ver el cuadro. Ya pueden ver el libro, ¿cierto? Acá les compartí el libro. ¿Ya? Aquí está acá está el cuadro que recién vimos sobre las leyes laicas, que van a ser muy importantes. Y vamos a leer este texto. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Yo, profe, Ya, a ver, Axel empieza a leer. Domingo Santa el María. recurso 2, Sí, Domingo Santa María y la secularización. el haber laicizado las instituciones de mi país algún día lo agradecerá mi patria. En esto no he procedido ni con el odio del fanático ni con el estrecho criterio de un anticlerical. ¿Qué es esa palabra? Ahí lo vamos a ver entonces después. He visto más alto y con mayor amplitud de miras. El grado de la ilustración y de cultura a que ha llegado Chile merecía que conciencias de mis ciudadanos fueran liberadas de prejuicios medievales. He combatido a la Iglesia y más que a la Iglesia, a la secta conservadora porque ella representa en Chile lo mismo que el Partido de los Beatos y Pechoños, Sí. el obstáculo más considerable para el progreso moral del país. Vamos a leer bien aquí lo que dicen. Cuando hablamos del laicizado, dice que una cosa sea laica, es decir, o independiente de toda influencia católica. Entonces, lo que está haciendo Domingo Santa María es hacer que el país sea independiente de cualquier religión. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está haciendo. ¿Qué significaba anticlerical que preguntó el Axel? Quiere decir persona que está en contra de la influencia de la iglesia sobre la sociedad. Entonces, le está diciendo que él quiere de alguna forma separar un poquito de la iglesia y del Estado, no porque sea un anticlerical, sino porque la gente y sus ciudadanos son personas que ya saben y necesitan mayores libertades, y nadie los puede obligar a que sean de una religión, ¿ya? Porque eso ya ha pasado, es muy antiguo y el país debe evolucionar. Y acá dice que eso, lo que ha planteado de que Chile tenga una religión oficial y que esté muy ligado a la religión, es lo que representa el Partido Conservador. Aquí habla de beatos y pechoños, ¿ya? Que los beatos son personas que muestran una religiosidad excesiva, muy religioso, y los pochoños era una forma que le decían a alguna gente que cuando mostraba que era tan religioso se golpeaba el pecho. Por eso se les decía así, o sea, así se decían por la religión. Entonces, él dice que más que ir contra la Iglesia Católica, lo que está haciendo es ir contra ese sector que no quiere que el país tenga más libertades. ¿Ya? ¿A quién puede leer el recurso 3? ¿La Domi? ¿Cuál es, no? Ahí. Ya. Para los liberales que aspiraban a la separación entre el Estado y la Iglesia, la ley de cementerios laicos fue considerada un grave avance, mientras que para el sector conservador fue un duro golpe. Ya. Veamos un poquito lo que sería el cementerio general, por eso sale esta foto. Acá habla sobre que una de las cosas que más impactó y más cambio tuvo fue la ley de cementerios. Y aquí vamos a ver por qué. Y vamos a ver que un poquito ocurrieron muchas cosas cuando se ocurrió, salió esta ley. ¿Ya? A ver, ¿quién puede leer el recurso 4? Recurso 4. Recurso 4. Ya, Domi de nuevo. Ya. El historiador Ricardo Grex. Greaves dice que ninguna otra medida causó en
aquel tiempo tan profundo impacto y tanto escándalo como la laicización de los cementerios. A los encendidos discursos en el Congreso y a las apasionadas polémicas en la prensa siguieron los actos de violencia, la exhumación de cadáveres en plena noche, la sepultación clandestina, la intervención de la policía. Los católicos se sintieron heridos en sus sentimientos más íntimos y se consideraron perseguidos por el liberalismo usurpador. ¿Ya? Entonces aquí va a haber un cambio bastante grande, porque antes existía esto de exhumación clandestina, porque como no eran donde se podían sepultar los cuerpos de las personas que no eran católicas, entonces tuvieron que sacar algunos cuerpos para volver a alguna forma, darle una sepultura digna a las personas. Entonces esto fue un gran cambio, sobre todo para los católicos, que, como dice acá, que sintieron que el liberalismo de alguna forma había acabado con sus derechos. ¿Ya? Entonces, esto también es muy importante, sobre todo lo que es la ley de cementerios, que ahora en los cementerios estatales se acababa con esta idea de que la Iglesia Católica controlara lo que era la sepultura de las personas. ¿Ya? Entonces, antes había muchas sepulturas ahí clandestinas, y ahora con esto se tuvo que arreglar todo eso. Eso también fue muy impactante para todos. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, y lo que van a tener que hacer en casa, si no alcanzamos a terminar, es esta actividad, estas 3 preguntas. ¿Ya? La primera pregunta, y si la terminamos hoy día, la van a tener que sacar una foto y subirla a clase. Súper importante eso también. ¿Ya? La primera pregunta dice: ¿consideran que la Iglesia perdió mucha influencia en la sociedad luego de las leyes laicas? ¿O sigue siendo una institución con poder en la sociedad de la época? ¿Por qué? Den 2 ejemplos. ¿Creen que la Iglesia perdió poder? Veamos acá. Súper importante ver eso. Antes la Iglesia veía todo eso. ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo de Santa María con las leyes que propuso? Este texto, hay que verlo. ¿Y por qué la ley de cementerios laicos tuvo un efecto tan grande en la sociedad, en la grande sociedad de la época? Aquí con este texto. ¿Ya? Entonces veamos. Le voy a dar 2 minutos para que pensemos en la pregunta 1. ¿Ya? Voy a ponerle pausa ahora.